Una muñeca que ha causado 7 muertes documentadas. Un espejo que muestra tu muerte antes de que ocurra. Una silla que mata a quien se sienta en ella en menos de un año. Estos objetos existen. Están encerrados en un museo en Connecticut. Tienen una regla absoluta: nunca tocarlos. Ed y Lorraine Warren pasaron 50 años coleccionando los objetos más peligrosos del mundo paranormal. Algunos provocaron posesiones. Otros, asesinatos. Todos siguen activos. El museo permanece cerrado al público desde 2019. Pero los guardias reportan actividad cada noche. El Museo del Oculto Warren está ubicado en Monroe, Connecticut. No es un museo común. No hay horarios de visita publicados. No aparece en mapas turísticos. Y existe una lista de espera de más de 2 años para entrar. Fue fundado en 1952 por Ed y Lorraine Warren, la pareja de investigadores paranormales más famosa de Estados Unidos. Durante más de 5 décadas, viajaron por todo el mundo investigando casos de posesiones, casas embrujadas y fenómenos demoníacos. Pero no solo investigaban. Traían consigo los objetos. La colección comenzó con una simple muñeca. Una Raggedy Ann que una madre compró para su hija en 1970. Parecía inocente. No lo era. Ed Warren construyó el museo anexo a su casa. Una habitación que se convirtió en 2. Luego 3. Finalmente, todo el sótano. Vitrinas selladas. Crucifijos en cada pared. Agua bendita renovada semanalmente. Lorraine Warren estableció reglas estrictas desde el principio. Nunca tocar los objetos directamente. Nunca burlarse de ellos. Nunca provocarlos con preguntas. Nunca quedarse solo en el museo. Las reglas no eran sugerencias. Eran obligatorias. Porque los objetos responden. El museo alcanzó su máxima capacidad en 2015. Más de 1000 objetos catalogados. Muñecos, espejos, cuadros, máscaras ceremoniales, ídolos antiguos, instrumentos de tortura. Cada uno con su historia. Cada uno con su cuerpo de víctimas. Ed Warren murió en 2006. Lorraine en 2019. Antes de morir, Lorraine dio instrucciones específicas. El museo debía mantenerse cerrado al público general. Solo investigadores autorizados. Solo con bendición previa. Desde entonces, el acceso es extremadamente limitado. Pero el museo sigue activo. Los guardias que lo vigilan reportan los mismos fenómenos: pasos en las escaleras vacías, golpes dentro de las vitrinas selladas, voces que llaman sus nombres, sombras que se mueven cuando las luces se apagan. Y hay 5 objetos que generan más actividad que todos los demás combinados. 5 objetos que Lorraine Warren clasificó como extremadamente peligrosos. 5 objetos que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben ser tocados. El primero es una muñeca. Pero no es una muñeca cualquiera. Es Annabelle. Objeto 1. Annabelle, la muñeca poseída. Annabelle no es la muñeca de porcelana que viste en las películas. Es mucho peor. Es una muñeca Raggedy Ann de trapo, con cabello de lana roja y ojos de botón. Parece inofensiva. Esa es precisamente su trampa. La historia comienza en 1970. Donna, una estudiante de enfermería de 28 años, recibió la muñeca como regalo de su madre. La compró en una tienda de antigüedades en Hartford. Donna la colocó en su apartamento, en el sofá. La primera semana, nada. La segunda semana, Donna y su compañera de piso Angie notaron algo extraño. La muñeca cambiaba de posición. Ligeramente. Una mañana estaba sentada con las piernas cruzadas. Por la noche, las piernas estaban estiradas. Pensaron que era su imaginación. La tercera semana, encontraron a Annabelle en habitaciones donde nadie la había llevado. En el suelo del pasillo. Sobre la mesa de la cocina. Dentro del armario de Angie. La cuarta semana, aparecieron las notas. Mensajes escritos en papel pergamino antiguo, con caligrafía infantil. Help US, help Lu. El problema, nadie en el apartamento tenía papel pergamino. Lu era el novio de Angie. Las notas lo mencionaban específicamente. Donna contactó a una medium. La sesión reveló algo perturbador. La muñeca estaba habitada por el espíritu de Annabelle Higgins, una niña de 7 años que había muerto en ese terreno décadas atrás. El espíritu solo quería ser amado. Quería quedarse con ellas. Donna, compasiva, dio permiso. Fue el peor error de su vida. 3 días después, Lu se despertó en medio de la noche con una sensación de parálisis. Algo lo estaba estrangulando.
Abrió los ojos. Annabelle estaba sobre su pecho, subiendo lentamente hacia su garganta. Las manos de trapo apretaban. Lu no podía moverse. No podía gritar. La presión aumentó hasta que Lu perdió el conocimiento. Despertó horas después. Annabelle estaba de vuelta en el sofá, exactamente donde la habían dejado. Una semana más tarde, Lu estaba en el apartamento revisando un mapa con Angie. Escucharon ruidos en el dormitorio de Donna. Lu fue a investigar. La habitación estaba vacía. Annabelle en el suelo, tirada en una esquina. Lu se acercó. Sintió un dolor agudo en el pecho. 7 cortes profundos aparecieron en su torso, como garras. Sangraban abundantemente. Los cortes formaban un patrón, 3 líneas verticales, 4 horizontales. Como una marca. No había nadie más en el apartamento. Donna llamó a su iglesia. El sacerdote contactó a Ed y Lorraine Warren. Cuando los Warren llegaron, Lorraine sintió la presencia inmediatamente. No era el espíritu de una niña. Era algo demoníaco usando la muñeca como punto de anclaje. La historia de Annabelle Higgins era una mentira. Los demonios no pueden poseer objetos inanimados directamente, pero pueden manipularlos. Y pueden usar objetos para atacar a humanos. El objetivo de la entidad era claro: poseer a Lu. Ed Warren tomó la muñeca. La envolvió en una manta bendecida. La colocó en una bolsa con agua bendita. Durante el viaje de regreso a Monroe, el auto falló 3 veces. Los frenos dejaron de responder en una curva. Ed roció agua bendita sobre la bolsa. El auto volvió a funcionar. Annabelle fue colocada en una vitrina de vidrio sellada en el museo. Ed Warren la bendijo semanalmente. Agregó una placa. Warning, Possibly do not open. Pero las advertencias no fueron suficientes. En 1980, un joven visitante del museo se burló de Annabelle. Golpeó el vidrio de la vitrina. Le dijo que era solo una muñeca de trapo estúpida. Ed Warren le pidió que se fuera. El joven se fue riendo. Esa noche, el joven y su novia tuvieron un accidente de motocicleta. Él perdió el control en una curva recta. Chocaron contra un árbol. La novia sobrevivió con heridas graves. El joven murió instantáneamente. En 1994, un sacerdote visitó el museo. Era escéptico. Le pidió a Ed Warren permiso para tocar la muñeca solo para probar que no pasaría nada. Ed se negó rotundamente. El sacerdote insistió. Finalmente, Ed permitió que el sacerdote la sostuviera brevemente, después de bendecirla. El sacerdote tomó a Annabelle. La sostuvo durante 30 segundos. No pasó nada visible. Pero esa misma noche, el sacerdote perdió el control de su auto en la autopista. El vehículo se salió del camino y cayó por un terraplén. El sacerdote sobrevivió de milagro. Llamó a Ed Warren desde el hospital. Le dijo: tenías razón. Algo me hizo perder el control. Lorraine Warren siempre mantuvo que Annabelle era el objeto más peligroso del museo. No por lo que hace directamente, sino porque la entidad que la habita es paciente. Espera. Observa. Y cuando encuentra una apertura, ataca. Desde la muerte de Lorraine en 2019, los guardias del museo reportan actividad constante alrededor de la vitrina de Annabelle. Golpes desde el interior. La muñeca encontrada en posiciones diferentes cada mañana, aunque la vitrina permanece sellada. En 2020, durante el confinamiento, circuló un rumor en redes sociales: Annabelle había escapado. El museo emitió un comunicado oficial desmintiendo la noticia. Publicaron una foto de Annabelle dentro de su vitrina. Pero en la foto, la muñeca está mirando directamente a la cámara. En todas las fotos anteriores, miraba hacia abajo. Objeto 2. El espejo Shadow Doll. El segundo objeto en la lista de los Warren es un espejo. Pero no es su reflejo lo que debes temer. Es lo que aparece detrás de ti. El espejo Shadow Doll llegó al museo en 1976. Fue donado por una familia de Pensilvania que lo había heredado de un pariente en Europa. El espejo data del siglo XIX, con marco de madera oscura tallada a mano. Mide aproximadamente 1 metro de alto por 60 centímetros de ancho. La familia lo mantuvo en su casa durante 6 meses. En ese tiempo, 4 miembros de la familia murieron. La historia del espejo comenzó mucho antes. Según los registros que Ed Warren pudo rastrear, el espejo perteneció originalmente a un médium francés en 1883. El médium lo usaba en sesiones espiritistas como portal de comunicación con los muertos. El problema: algo cruzó.
El médium murió en circunstancias inexplicables. Su cuerpo fue encontrado frente al espejo, con expresión de terror absoluto. Las manos congeladas en posición defensiva, como protegiendo su rostro. El espejo pasó por 11 propietarios diferentes en los siguientes 90 años. 8 de ellos murieron en accidentes. Los otros 3 lo donaron o vendieron rápidamente, reportando fenómenos perturbadores. Cuando la familia de Pensilvania lo recibió como herencia, no conocían su historia. Lo colgaron en el pasillo del segundo piso. La primera semana, la hija menor, de 9 años, le dijo a su madre que había una niña en el espejo. La madre asumió que era su reflejo. La niña insistió, no soy yo. Es otra niña. Está detrás de mí. La segunda semana, el padre vio algo. Estaba pasando frente al espejo cuando captó un movimiento en el reflejo. Una sombra oscura, de forma humana, pero sin rasgos definidos. Cuando se volteó, no había nada detrás de él. La tercera semana, el abuelo, de 72 años, sufrió un ataque cardíaco masivo. Estaba solo en el pasillo. Lo encontraron frente al espejo. Sus últimas palabras antes de morir, se está acercando. Un mes después, la tía, de 58 años, cayó por las escaleras. Nadie vio qué causó la caída. Estaba perfectamente consciente antes del accidente. Murió por traumatismo craneal. 3 semanas más tarde, el hermano mayor, de 17 años, tuvo un accidente de auto inexplicable. Perdió el control en una carretera recta, en pleno día, sin obstáculos visibles. El auto se estrelló contra un poste. Murió instantáneamente. La familia comenzó a investigar. Descubrieron la historia del espejo. Contactaron inmediatamente a los Warren. Cuando Lorraine Warren entró en la casa, sintió la presencia antes de ver el espejo. Describió la energía como antigua, malévola y hambrienta. Ed Warren documentó el caso exhaustivamente. Durante la investigación, tomaron fotografías del espejo. En 3 de las fotos aparece una figura oscura en el reflejo que no estaba presente en la habitación. Una silueta humanoide, de proporciones incorrectas. Brazos demasiado largos. Cabeza inclinada en ángulo imposible. Lorraine intentó una lectura psíquica del objeto. Duró menos de 2 minutos. Tuvo que detenerse. Más tarde describió lo que sintió. No es un fantasma. Es algo que nunca fue humano. Usa el espejo como ventana. Está observando constantemente. Y cuando alguien lo mira demasiado tiempo, empieza a cruzar. Ed Warren envolvió el espejo en tela bendecida. Lo transportaron al museo con precauciones extremas. Durante el viaje, Lorraine reportó náuseas intensas y sensación de ser observada. En el museo, el espejo fue colocado en una vitrina especial. Ed instaló un paño permanente cubriendo el vidrio. La regla establecida: el espejo nunca debe ser descubierto completamente. Solo se permite levantar el paño durante inspecciones breves, y nunca por más de 30 segundos. Pero incluso cubierto, el espejo genera actividad. En 1988, un investigador paranormal visitó el museo. Pidió permiso para ver el espejo directamente. Ed Warren accedió, bajo supervisión estricta. Levantaron el paño durante 20 segundos. El investigador se quedó mirando su reflejo. Ed Warren cronometró el tiempo. A los 18 segundos, el investigador palideció. Sus ojos se abrieron completamente. Ed cubrió el espejo inmediatamente. El investigador no habló durante 5 minutos. Finalmente dijo: vi mi muerte. En el reflejo. No era yo. Era mi cuerpo, pero muerto. Y había algo detrás. Sonriendo. 6 meses después, el investigador murió. Ataque cardíaco. Tenía 42 años, sin historial de problemas cardíacos. En 2003, una asistente del museo estaba limpiando cerca de la vitrina del espejo. El paño se deslizó accidentalmente, dejando expuesta una sección del vidrio. La asistente miró su reflejo durante aproximadamente 10 segundos antes de darse cuenta y volver a cubrirlo. Esa noche tuvo pesadillas. La misma pesadilla durante 3 semanas consecutivas, una figura oscura de pie al pie de su cama. Cada noche, la figura daba un paso más cerca. La asistente renunció. Se mudó a otro estado. Años después contactó al museo para reportar que las pesadillas finalmente habían cesado, pero que nunca volvió a sentirse completamente sola. Lorraine Warren siempre advirtió que el espejo Shadow-Dal no era solo peligroso para quien lo miraba directamente. La entidad dentro del espejo podía marcar a las personas. Y una vez marcado,
el espejo mantenía una conexión. Después de la muerte de Lorraine, el museo reforzó las medidas de seguridad alrededor del espejo. Ahora está en una habitación separada, con acceso restringido incluso para el personal autorizado. Los guardias tienen instrucciones de nunca entrar solos a esa habitación. Y de nunca, bajo ninguna circunstancia, levantar el paño. Objeto 3. La silla de la muerte. El tercer objeto parece ordinario. Es una silla de madera, estilo colonial americano, con asiento de cuero oscuro. Data de principios del siglo XX. No tiene decoraciones elaboradas. No parece amenazante. Pero tiene un récord perfecto. Todos los que se sientan en ella, mueren. No inmediatamente. No dramáticamente. Pero mueren. Siempre en menos de un año. La silla perteneció a Thomas Busby, un criminal inglés del siglo XVII. Busby era conocido por su temperamento violento y su obsesión con esa silla específica. Era su asiento en su pub favorito. Nadie más podía sentarse en ella. Si alguien lo hacía, Busby reaccionaba con furia. En 1672, Busby asesinó a su suegro en una disputa. Fue condenado a muerte por ahorcamiento. Según la leyenda local, antes de ser ejecutado, Busby maldijo la silla: cualquiera que se atreva a sentarse en mi silla morirá una muerte repentina. Durante los siguientes 300 años, la silla permaneció en el pub. Y las muertes comenzaron. No hay registros completos de todos los casos, pero los documentados son suficientes. En 1967, 2 pilotos de la Royal Air Force se sentaron en la silla durante una apuesta. Ambos murieron en un accidente aéreo días después. En 1970, un albañil se sentó en la silla durante su descanso de almuerzo. Murió esa misma tarde al caer de un andamio. En 1971, un limpiador del pub se sentó brevemente para descansar. Fue atropellado por un camión una semana después. El dueño del pub comenzó a documentar los casos. Contabilizó más de 60 muertes vinculadas a la silla. Todas las víctimas habían muerto en accidentes, enfermedades repentinas o circunstancias inexplicables. Todas en menos de 12 meses después de sentarse. En 1972, el dueño donó la silla al Museo Thirsk en Yorkshire, con una condición: que nunca nadie pudiera sentarse en ella nuevamente. El museo la colgó en la pared, a 2 metros de altura, fuera del alcance de los visitantes. Ed y Lorraine Warren escucharon sobre la silla durante una investigación en Inglaterra en 1978. Solicitaron estudiarla. El museo les dio acceso con extrema precaución. Lorraine realizó una lectura psicométrica tocando brevemente el respaldo de la silla. Describió una energía de rabia concentrada, antigua y deliberada. No era demoníaca en el sentido tradicional. Era algo más específico, una maldición vinculada a un trauma emocional extremo. Ed Warren negoció con el museo para traer una réplica exacta al Museo Warren. No la silla original, sino una copia creada con madera del mismo periodo y siguiendo las especificaciones exactas. Incluso la réplica mostró actividad. En el museo, la silla está colocada detrás de una barrera física. Un cordón grueso impide el acceso directo. Hay señales en 3 idiomas: no tocar, no sentarse, peligro. Pero las advertencias no siempre son suficientes. En 1996, un visitante saltó la barrera durante una broma. Se sentó en la silla durante menos de 5 segundos. Sus amigos tomaron una foto. Todos rieron. El visitante murió 11 meses después. Cáncer agresivo, diagnosticado 4 meses después de su visita al museo. En 2008, un adolescente tocó el asiento de la silla desafiando las advertencias. No se sentó, solo tocó. Murió en un accidente de auto 6 meses después. Los Warren documentaron estos casos meticulosamente. Lorraine siempre mantuvo que la silla no era el objeto más poderoso del museo, pero sí el más consistente. Otros objetos atacan impredeciblemente, explicó. La silla tiene una regla simple y la cumple siempre. Después de 2010, el museo implementó medidas adicionales. La silla fue movida a una habitación con vidrio separador. Los visitantes solo pueden verla desde una distancia de al menos 3 metros. El personal del museo tiene prohibido tocarla, incluso durante la limpieza. Y cada año, en el aniversario de la ejecución de Thomas Busby, los guardias reportan el mismo fenómeno: el olor distintivo de tabaco de pipa en la habitación de la silla. Thomas Busby fumaba pipa constantemente. El olor dura exactamente 1 hora. Luego desaparece completamente. Objeto 4.
el ídolo satánico. El cuarto objeto del museo es diferente. No proviene de una casa embrujada. No fue heredado por una familia desafortunada. Fue creado deliberadamente para invocar entidades demoníacas. Y funcionó. El ídolo satánico es una estatua de aproximadamente 30 centímetros de altura. Representa una figura humanoide con características animales, cuernos de carnero, garras en lugar de manos, pezuñas en lugar de pies. Está tallado en madera oscura, casi negra, de origen desconocido. Los ojos son piedras rojas incrustadas. La boca está abierta en lo que parece ser un grito o una risa. Lo más perturbador, las piedras rojas de los ojos brillan en la oscuridad. El ídolo llegó al museo en 1982. Fue confiscado por la policía durante una redada en una casa en Long Island, Nueva York. La casa había sido el centro de una investigación por actividad satánica. Cuando la policía entró, encontraron una habitación preparada para rituales, círculos dibujados en el suelo con sangre, velas negras, símbolos desconocidos en las paredes. Y en el centro, sobre un altar improvisado, estaba el ídolo. 5 personas habían vivido en esa casa. Todas desaparecieron antes de la redada. Nunca fueron encontradas. La investigación policial reveló detalles perturbadores. Los vecinos reportaron gritos durante las noches, luces extrañas y un olor constante a azufre. La policía contactó a los Warren porque el ídolo generaba fenómenos incluso en la estación. Los oficiales que lo custodiaban reportaron sombras moviéndose en el cuarto de evidencias cuando las luces estaban apagadas, electrónica fallando cerca del ídolo, radios emitiendo estática, computadoras reiniciándose. Un oficial desarrolló úlceras sangrantes después de tocar el ídolo sin protección. Pesadillas colectivas. 3 oficiales reportaron el mismo sueño de una figura con cuernos de pie al final de sus camas. Ed y Lorraine Warren aceptaron el caso inmediatamente. Cuando Lorraine entró en el cuarto de evidencias, la reacción fue instantánea. Sintió náuseas, mareos, y lo que describió como opresión espiritual intensa. Ed documentó que Lorraine tuvo que salir de la habitación después de menos de 3 minutos. Lorraine fue clara en su evaluación. El ídolo no era simplemente un objeto usado en rituales satánicos. Había sido consagrado a una entidad demoníaca específica. Los rituales realizados alrededor de él habían creado un vínculo permanente. La entidad ahora usaba el ídolo como punto de anclaje en el plano físico. No es una posesión de objeto, explicó Lorraine en su reporte. Es una puerta. Y la puerta está abierta. Ed Warren realizó un ritual de bendición antes de transportar el ídolo. Lo envolvió en tela bendecida por un obispo. Lo colocó en una caja de madera sellada con cera sagrada. Durante todo el transporte, recitó oraciones de protección. Aún así, el viaje fue problemático. El auto se sobrecalentó 3 veces sin razón mecánica aparente. Ed experimentó dolor de cabeza severo. Lorraine reportó visiones de algo siguiéndonos, esperando. En el museo, el ídolo fue colocado en la vitrina más protegida. Ed Warren lo rodeó con símbolos de protección católica, crucifijos, agua bendita renovada diariamente, sal consagrada alrededor de la base. Agregó una advertencia específica en la placa. Burning, demonic idol. Consecrated to inhuman entity. Do not approach without clerical permission. Las precauciones fueron justificadas. En 1985, un visitante del museo se burló abiertamente del ídolo. Le gritó insultos. Golpeó el vidrio de la vitrina. Ed Warren le pidió que se fuera inmediatamente. El visitante se negó. Continuó provocando al ídolo durante varios minutos antes de que Ed finalmente lo sacara físicamente del museo. Esa noche, el visitante llamó a la policía histérico. Reportó que había algo en su casa. Los oficiales investigaron. No encontraron nada. Pero el visitante insistía, está en las sombras. Puedo verlo moverse. Tiene cuernos. 3 días después, el visitante intentó suicidarse. Sobrevivió, pero quedó con daño neurológico permanente. En el hospital, seguía murmurando sobre la cosa con cuernos que no se va. Ed Warren fue al hospital. Realizó una bendición sobre el hombre. Los síntomas disminuyeron gradualmente, pero el visitante nunca se recuperó completamente. Desarrolló fobia extrema a la oscuridad y rechazo total a cualquier tema relacionado con lo oculto. En 1992, algo cambió. El personal del museo comenzó a reportar que el ídolo se movía dentro de la vitrina. No drásticamente, pero su orientación cambiaba. Una semana miraba hacia la puerta.
La siguiente semana miraba hacia la ventana. Nadie había abierto la vitrina. Ed Warren instaló una cámara de video apuntando directamente a la vitrina del ídolo. Grabación continua, 24 horas al día. Las grabaciones capturaron algo inexplicable. En varios momentos, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada, la cámara registraba interferencia. La imagen se distorsionaba durante varios segundos. Cuando la imagen se aclaraba, el ídolo estaba en una posición diferente. Ed revisó las grabaciones personalmente. En una de ellas, durante la distorsión, se puede distinguir algo, una sombra oscura moviéndose alrededor de la vitrina. La sombra tiene forma vagamente humanoide, pero las proporciones son incorrectas. Y en el punto donde debería estar la cabeza, hay 2 puntos brillantes, como ojos. Ed Warren nunca publicó esas grabaciones. Permanecen en los archivos privados del museo. En 2001, un sacerdote católico visitó el museo. Era especialista en exorcismos y había solicitado específicamente ver el ídolo. Ed Warren le dio acceso completo. El sacerdote realizó bendiciones sobre la vitrina. Roció agua bendita. Recitó oraciones de expulsión. Durante el ritual, ocurrió algo que Ed Warren documentó con detalle. Las luces del museo parpadearon violentamente. La temperatura de la habitación cayó aproximadamente 10 grados en menos de un minuto. Todos los presentes, Ed Warren, Lorraine Warren, el sacerdote y 2 asistentes, escucharon un sonido grave, como un gruñido, que no provenía de ninguna fuente identificable. El sacerdote reportó sentir una presencia hostil extrema durante todo el ritual. Después del ritual, el sacerdote le dijo a Ed Warren, esto no es un demonio menor. Es una entidad de alto rango. Y el ídolo es mucho más que un símbolo. Es un ancla activa. Mientras exista físicamente, la entidad tiene acceso directo a este plano. Ed Warren preguntó si deberían destruir el ídolo. El sacerdote respondió, no. La destrucción del objeto no rompería el vínculo. Solo lo liberaría completamente. Es mejor mantenerlo contenido, bendecido y vigilado. Desde entonces, el museo implementó un protocolo específico para el ídolo. Bendición semanal obligatoria por un sacerdote ordenado. Agua bendita renovada cada 3 días. Ningún visitante puede estar a menos de 2 metros de la vitrina. Prohibido absolutamente tomar fotografías directas del ídolo. Esta última regla existe por una razón documentada. En 2007, un visitante tomó una foto del ídolo con su teléfono celular, violando las reglas del museo. Ed Warren lo vio y le pidió que borrara la foto inmediatamente. El visitante se negó. Se fue del museo con la foto en su teléfono. Esa noche, el visitante comenzó a recibir llamadas de su propio número. Cuando contestaba, escuchaba respiración pesada y un sonido de fondo como cánticos en un idioma desconocido. Al revisar su teléfono, descubrió que la foto del ídolo había cambiado. En la foto original, el ídolo miraba hacia adelante. En la foto de su teléfono, el ídolo estaba mirando directamente a la cámara. Y los ojos rojos brillaban intensamente. El visitante contactó al museo aterrorizado. Ed Warren le dio instrucciones específicas: borrar la foto, bendecir el teléfono con agua bendita y recitar oraciones de protección. El visitante siguió las instrucciones. Los fenómenos cesaron. Pero el visitante reportó que durante semanas después, cada vez que miraba cualquier pantalla en la oscuridad, veía brevemente el reflejo de 2 puntos rojos brillantes detrás de él. Lorraine Warren siempre consideró el ídolo satánico como uno de los 3 objetos más peligrosos del museo, junto con Annabelle y el siguiente objeto de esta lista. Su razón era simple: los otros objetos contienen entidades que quedaron atrapadas. Este objeto invita activamente a una entidad a cruzar. Y esa invitación permanece abierta. Después de la muerte de Ed en 2006, Lorraine reforzó las protecciones alrededor del ídolo. Agregó reliquias sagradas alrededor de la vitrina. Instaló un sistema de monitoreo más avanzado. Desde la muerte de Lorraine en 2019, el museo ha mantenido el protocolo estrictamente. El ídolo permanece en su vitrina, bendecido regularmente, bajo vigilancia constante. Pero los guardias del museo reportan que las cámaras todavía capturan interferencia ocasional entre las 2 y las 4 de la madrugada. Y en esas grabaciones distorsionadas, todavía se pueden ver 2 puntos rojos brillantes. Observando. Esperando. Objeto 5. La caja D-Book. El quinto y último objeto en esta lista es, según Lorraine Warren, el más antiguo y potencialmente el más peligroso de toda la colección. Es una caja de vino.
Pero no es el vino lo que contiene. Es un dibuk. La caja dibuk tiene su origen en la tradición judía. Un dibuk es un espíritu maligno, específicamente el alma de una persona muerta que fue tan malvada en vida que no puede encontrar descanso. El dibuk busca poseer a los vivos para continuar su existencia en el plano físico. La caja que está en el Museo Warren es de madera de roble, con inscripciones en hebreo talladas en todos los lados. Mide aproximadamente 30 por 20 centímetros. Tiene una cerradura de bronce, siempre cerrada. Nadie en el museo tiene la llave. Y nadie debería abrirla jamás. La historia documentada de esta caja específica comienza en Polonia en 1938. Perteneció a una mujer judía que practicaba Kabbalah, el misticismo judío. Según los registros familiares, la mujer realizó un ritual para atrapar a un espíritu maligno que estaba atormentando a su comunidad. El ritual funcionó. El dibuk fue atrapado dentro de la caja. La mujer dio instrucciones específicas a su familia. La caja nunca debía ser abierta. Nunca debía ser vendida. Debía ser enterrada con ella cuando muriera. Las instrucciones no fueron seguidas. Durante el Holocausto, la familia fue separada. La caja cambió de manos múltiples veces. Sobrevivió la guerra. Llegó a Estados Unidos con refugiados en 1945. En 1953, la caja fue vendida en una venta de propiedades en Nueva York. El comprador no conocía su historia. La llevó a su casa. La colocó en su sótano. 3 semanas después, el comprador comenzó a experimentar pesadillas. El mismo sueño repetidamente, una figura encapuchada de pie junto a su cama, susurrando en un idioma que no entendía. Despertaba con la sensación de que alguien había estado tocando su cara. El comprador desarrolló úlceras sangrantes sin causa médica aparente. Su esposa comenzó a ver sombras moviéndose en la casa. Sus hijos se negaban a bajar al sótano, diciendo que había algo malo ahí abajo. El comprador contactó a un rabino local. El rabino identificó las inscripciones en la caja inmediatamente. Su expresión cambió. Le dijo al comprador, ¿abriste esto? El comprador dijo que no. El rabino respondió, gracias a Dios. Si lo hubieras abierto, no podría ayudarte. El rabino se negó a bendecir la caja. Explicó que los dibuks no responden a bendiciones cristianas y que romper el sello de una caja de dibuk requiere rituales específicos de Kabbalah que él no dominaba. Su consejo, encontrar a alguien que pudiera contenerla permanentemente. El comprador contactó a Ed Warren a través de referencias. Ed y Lorraine viajaron a Nueva York para evaluar la caja en 1954. Lorraine no necesitó tocar la caja para sentir su contenido. Describió la presencia como diferente a cualquier cosa que hayamos encontrado antes. No es demoníaca en el sentido católico. Es algo más antiguo. Algo que viene de una tradición diferente. Pero es absolutamente malévolo. Ed Warren investigó exhaustivamente. Consultó con rabinos especializados en misticismo judío. Todos coincidieron. La caja contenía un dibuk genuino y abrir el sello liberaría a la entidad. Ed Warren tomó la caja con todas las precauciones. No realizó bendiciones católicas sobre ella, siguiendo el consejo de los rabinos. En cambio, la envolvió en tela roja, color de protección en la tradición judía, y la transportó al museo. En el museo, la caja fue colocada en una vitrina especial. Ed Warren colocó símbolos de protección judíos alrededor, una mesuzá, texto de la Torá, una estrella de David consagrada. Agregó una placa con advertencia en 3 idiomas, incluyendo hebreo. Dibuk Box. Sealed. Never Open. Do Not Touch. La caja ha estado en el museo desde 1954. Y nunca ha sido abierta. Pero genera actividad constante. El personal del museo reporta fenómenos específicos alrededor de la caja. Olor a azufre sin fuente identificable. Temperatura significativamente más baja alrededor de la vitrina, hasta 5 grados menos que el resto de la habitación. Sensación de ser observado cuando se está cerca de la caja. Susurros en hebreo captados ocasionalmente en grabaciones de audio. En 1977, un experto en antigüedades visitó el museo. Era judío y leía hebreo. Se acercó a la caja y comenzó a leer las inscripciones en voz alta. Ed Warren lo detuvo inmediatamente. Le explicó que leer las inscripciones podría debilitar el sello. El experto se disculpó. Pero esa noche, en su hotel, despertó con la sensación de parálisis. Describió una presencia pesada sobre su pecho, impidiéndole respirar.
La experiencia duró aproximadamente 2 minutos antes de que pudiera moverse nuevamente. El experto llamó a Ed Warren desde el hotel. Ed le dio instrucciones para recitar el Salmo 91 en hebreo. El experto lo hizo. Los fenómenos cesaron. En 2002, ocurrió el incidente más grave relacionado con la caja Dybbuk. Un visitante del museo, ignorando todas las advertencias, tocó la vitrina de la caja durante una visita. No la abrió. Solo tocó el vidrio. Pero presionó su mano contra él durante aproximadamente 30 segundos mientras miraba fijamente la caja. Esa noche, el visitante fue hospitalizado de emergencia. Desarrolló fiebre extremadamente alta, 40 grados Celsius, sin infección aparente. Deliraba en un idioma que los doctores no reconocieron. Los análisis lingüísticos posteriores identificaron palabras en hebreo antiguo y arameo. El visitante no hablaba hebreo. No tenía conocimiento de arameo. Ed y Lorraine Warren fueron contactados por la familia del visitante. Lorraine visitó el hospital. Realizó una evaluación psíquica. Su diagnóstico: el Dybbuk había establecido una conexión con el visitante a través del contacto, pero no había logrado una posesión completa. Lorraine contactó a un rabino especializado en Dybbuks. El rabino viajó al hospital. Realizó rituales específicos de Kabbalah durante 3 días consecutivos. Gradualmente, la fiebre del visitante bajó. El delirio cesó. Recuperó la conciencia completa. Pero el visitante reportó no recordar absolutamente nada de los 3 días que estuvo en el hospital. Lo último que recordaba era estar en el museo mirando la caja. Lo siguiente, despertó en una cama de hospital 3 días después. Desde ese incidente, el museo implementó barreras físicas adicionales alrededor de la vitrina de la caja Dybbuk. Los visitantes no pueden acercarse a menos de 3 metros. Lorraine Warren siempre mantuvo que la caja Dybbuk era única en la colección. Otros objetos contienen entidades que quedaron atrapadas accidentalmente, explicó. Esta caja fue diseñada específicamente para atrapar. El sello funciona. Pero un Dybbuk es paciente. Espera. Busca cualquier debilidad. Y si alguien alguna vez abre esa caja, no podré predecir las consecuencias. En 2019, poco antes de su muerte, Lorraine Warren dio instrucciones finales específicas sobre la caja Dybbuk. Nunca debe ser movida de su ubicación actual. Debe ser bendecida mensualmente por un rabino, no por un sacerdote católico. Si el sello muestra signos de debilitamiento, debe ser consultado inmediatamente un especialista en Kabbalah. Bajo ninguna circunstancia debe ser abierta, sin importar quién lo solicite o por qué razón. El museo ha seguido estas instrucciones estrictamente. La caja permanece sellada. Los guardias del museo reportan que, ocasionalmente, durante la noche, se puede escuchar un sonido suave proveniente de la habitación donde está la caja. Como si algo dentro estuviera rascando la madera. Suavemente. Pacientemente. Esperando. El Museo Warren no es simplemente una colección de objetos extraños. Es un archivo viviente de las consecuencias de ignorar lo sobrenatural. Cada objeto tiene su historia de víctimas. Y esas historias no terminaron cuando los objetos llegaron al museo. Terminaron cuando las personas dejaron de subestimarlos. Ed Warren pasó más de 50 años investigando lo paranormal. Lorraine Warren dedicó su vida entera a ayudar a familias atormentadas por fenómenos que no podían explicar. Juntos documentaron más de 10.000 casos de actividad paranormal, posesiones demoníacas y casas embrujadas. Pero el museo era diferente. Investigar un caso es una cosa, explicó Ed Warren en una entrevista de 1995. Puedes entrar, documentar, ayudar y salir. Pero tener estos objetos en tu propiedad permanentemente es otra cosa completamente diferente. No duermen. No descansan. Están activos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y tienes que estar constantemente vigilante. Lorraine Warren fue aún más directa: vivimos con ellos. Y ellos saben que vivimos con ellos. La casa de los Warren en Monroe estaba físicamente conectada al museo. Solo una puerta separaba su espacio de vida de la colección de objetos malditos. Durante décadas, esa puerta fue bendecida semanalmente. Ed instaló crucifijos en ambos lados. Lorraine mantenía agua bendita renovada constantemente en la entrada. Las precauciones eran necesarias. Los Warren reportaron fenómenos constantes en su hogar. Pasos en el museo durante la noche, cuando nadie estaba adentro. Objetos en su casa moviéndose de ubicación sin explicación. Sombras vistas ocasionalmente en los pasillos. Sensación persistente de ser observados.
Pesadillas con patrones similares, entidades intentando cruzar del museo a la casa. Ed Warren instaló un sistema de bendición programado. Cada semana, sin falta, recorría el museo completo con agua bendita. Bendecía cada vitrina individualmente. Recitaba oraciones de protección. Renovaba los crucifijos y símbolos religiosos. Si me salto una semana, dijo Ed, las cosas se intensifican inmediatamente. En 1988, Ed Warren estuvo hospitalizado durante 2 semanas por problemas cardíacos. No pudo realizar las bendiciones semanales. Durante esas 2 semanas, Lorraine reportó la actividad más intensa que habían experimentado en décadas. Golpes constantes en las paredes del museo durante toda la noche. Varios objetos encontrados fuera de sus vitrinas por la mañana, aunque todas las vitrinas permanecían selladas. El sistema eléctrico del museo fallando repetidamente sin causa técnica. Lorraine experimentando pesadillas cada noche, múltiples entidades tratando de entrar simultáneamente en la casa. Cuando Ed regresó del hospital, realizó una bendición intensiva de 3 días. Trajo a 2 sacerdotes para asistirlo. Bendijeron cada centímetro del museo. La actividad disminuyó gradualmente. Pero ese incidente estableció un protocolo permanente. Si Ed o Lorraine no podían realizar las bendiciones, debía haber un sacerdote designado para hacerlo en su lugar. Nunca más podría pasar una semana sin bendición. Mantener el museo tuvo un costo personal significativo para los Warren. Ed Warren sufrió 3 ataques cardíacos durante su vida. Los doctores los atribuyeron a estrés, edad y factores genéticos. Pero Ed siempre creyó que había una conexión con su trabajo. Lidiar con lo demoníaco constantemente te desgasta, confesó. No solo mentalmente, físicamente también. Hay un precio espiritual que pagas. Lorraine Warren, como medium, experimentaba el impacto más directamente. Cada vez que realizaba una lectura psíquica de un objeto nuevo, absorbía parte de la energía negativa. Durante años, desarrolló migrañas severas que los doctores no podían explicar médicamente. Solo mejoraban después de sesiones de oración intensiva y bendiciones. En 2002, Lorraine colapsó en el museo. Fue hospitalizada de emergencia. Los doctores diagnosticaron agotamiento extremo. Pero Lorraine explicó algo diferente: las entidades estaban presionando simultáneamente, todas a la vez, tratando de encontrar una debilidad. Sentí como si estuvieran drenándome. Después de ese incidente, Lorraine redujo significativamente su contacto directo con los objetos del museo. Ya no realizaba lecturas psíquicas. Supervisaba, pero mantenía distancia. El museo siempre tuvo dificultades para mantener personal de seguridad a largo plazo. Los guardias nocturnos raramente duraban más de 6 meses. Las razones variaban, pero los patrones eran consistentes. Fenómenos auditivos, pasos, golpes, voces susurrantes. Sensación constante de ser observado, especialmente cerca de ciertas vitrinas. Aparatos electrónicos fallando repetidamente, linternas, radios, teléfonos celulares. Sombras vistas con visión periférica que desaparecían al mirar directamente. Pesadillas después de turnos nocturnos. En 1993, un guardia renunció después de solo 3 semanas. En su carta de renuncia escribió: respeto a los Warren, pero no puedo continuar. Cada noche siento que algo me está estudiando, como si estuviera siendo evaluado. No puedo dormir. No puedo concentrarme. Y anoche vi algo que se movió entre las vitrinas cuando apagué mi linterna. No voy a esperar a ver qué pasa después. Ed Warren entendía perfectamente. No presionaba a nadie para quedarse si no se sentían cómodos. Este trabajo no es para todos, admitía. Requiere una fortaleza espiritual específica. Y no juzgo a nadie que decida que no es para ellos. Los guardias que permanecían largo plazo tenían características comunes: fe religiosa fuerte, generalmente católica. Todos llevaban crucifijos. Todos rezaban regularmente. Y todos habían experimentado algo en el museo que los convenció absolutamente de que los objetos eran genuinamente peligrosos. Un guardia que trabajó para los Warren durante 15 años, desde 1985 hasta 2000, compartió su experiencia. La primera semana pensé que era paranoia. La segunda semana empecé a notar patrones. La tercera semana tuve mi primer encuentro real. Vi una sombra humanoide pasar frente a la vitrina de Annabelle. No había nadie más en el edificio. Llamé a Ed Warren. Vino inmediatamente. Bendijo toda el área. Me explicó que lo que vi era real, que estas cosas pasan,
y que mientras mantuviera mi fe y siguiera los protocolos, estaría protegido. Ese momento cambió mi perspectiva completamente. A pesar de todas las precauciones, algunos incidentes relacionados con el museo nunca se explicaron completamente. En 1997, las cámaras de seguridad del museo capturaron algo inexplicable. A las 3:22 de la madrugada, todas las luces del museo parpadearon simultáneamente durante aproximadamente 5 segundos. Cuando se estabilizaron, varios objetos habían cambiado de posición dentro de sus vitrinas. Las vitrinas permanecían selladas, las cerraduras intactas, pero los objetos estaban definitivamente en posiciones diferentes. Ed Warren revisó las grabaciones exhaustivamente. Durante el parpadeo de las luces, la imagen se distorsionaba severamente. Pero en un fotograma específico, se puede distinguir algo: múltiples sombras oscuras moviéndose simultáneamente entre las vitrinas. Las sombras tienen formas vagamente humanoides, pero con proporciones incorrectas. Ed nunca publicó ese video. Permanece en los archivos privados. En 2005, un investigador paranormal de Japón visitó el museo con permiso especial de los Warren. El investigador era budista y traía sus propios instrumentos de protección: sutras, incienso sagrado, talismanes. Ed Warren le advirtió que las protecciones orientales podrían no ser efectivas contra entidades que responden específicamente a simbolismo cristiano o judío. El investigador insistió en que su fe era suficiente. Durante la visita, el investigador realizó sus propios rituales de protección. Recitó sutras, encendió incienso, colocó talismanes cerca de ciertas vitrinas. Ed Warren permitió esto con cierta reserva. Esa noche, el investigador fue hospitalizado. Había colapsado en su hotel. Cuando despertó, reportó haber tenido una experiencia de parálisis del sueño extremadamente intensa. Múltiples figuras oscuras rodeando su cama, presionando sobre él, intentando entrar en su boca y ojos. El investigador contactó a Ed Warren inmediatamente. Ed visitó su hotel con un sacerdote. Realizaron una bendición completa de la habitación. Los síntomas del investigador mejoraron, pero solicitó volver a Japón inmediatamente. Antes de irse, el investigador le dijo a Ed: tenías razón. Estas entidades no responden a mi tradición. Están vinculadas a su sistema religioso. Necesitan ser contenidas con sus métodos, no los míos. Ed Warren documentó el caso como evidencia de algo que siempre había sospechado: las entidades demoníacas se adaptan al contexto religioso de su origen. Una entidad que emerge en contexto cristiano responde a simbolismo cristiano. Una entidad vinculada a tradición judía responde a Kabbalah. Usar la tradición incorrecta puede ser inefectivo o incluso peligroso. Después de la muerte de Ed Warren en 2006, Lorraine continuó supervisando el museo. Pero su salud estaba declinando. En 2010, sufrió un derrame cerebral leve. Su movilidad se vio afectada. Ya no podía realizar las inspecciones físicas regulares del museo. Lorraine tomó una decisión difícil: limitar el acceso al museo casi completamente. Solo investigadores con credenciales específicas serían permitidos. Las visitas públicas cesaron. En 2019, Lorraine Warren murió a los 92 años. Antes de su muerte, dio instrucciones detalladas a su familia sobre el museo. Los objetos nunca deben ser vendidos o dispersados. El museo debe permanecer cerrado al público general. Las bendiciones semanales deben continuar sin interrupción. Personal específico debe ser entrenado para mantener los protocolos. Si alguna vez el mantenimiento del museo se vuelve imposible, debe ser consultado el Vaticano sobre cómo proceder. La familia Warren ha seguido estas instrucciones fielmente. Desde 2019, el museo ha permanecido cerrado. Solo investigadores paranormales autorizados, periodistas con permisos especiales y personal de mantenimiento tienen acceso. Pero la actividad continúa. Los Guardians actuales del museo reportan los mismos fenómenos que Ed y Lorraine experimentaron durante décadas: golpes, sombras, objetos que cambian de posición, sensación constante de ser observados. Y las bendiciones semanales continúan. Cada semana, sin falta, un sacerdote visita el museo. Bendice cada vitrina. Renueva el agua bendita. Recita oraciones de protección. El protocolo establecido por Ed Warren hace 70 años permanece intacto. Porque los objetos no duermen, no descansan. Y las entidades que habitan en ellos están siempre, siempre, esperando una oportunidad. Ed y Lorraine Warren dedicaron sus vidas a una misión: demostrar que lo sobrenatural es real
y educar a las personas sobre los peligros de subestimarlo. El museo es su legado más tangible. La gente piensa que el mal solo existe en películas, dijo Lorraine en una de sus últimas entrevistas en 2017. Creen que los demonios son metáforas, que las posesiones son enfermedades mentales mal diagnosticadas, que las casas embrujadas son solo casas viejas con problemas estructurales. Este museo existe para demostrar que están equivocados. El mal es real, es tangible, y si no lo respetas, te destruirá. Ed Warren lo expresó aún más directamente: cada objeto en este museo tiene una cosa en común: alguien no creyó. Alguien pensó que podía controlar lo que no entendía. Alguien subestimó el poder del mal. Y todos pagaron un precio. Algunos con sus vidas, otros con su cordura. Pero todos pagaron. Las reglas del museo existen por razones documentadas. Nunca tocar los objetos. El contacto físico puede crear una conexión entre la entidad y la persona. Nunca burlarse. La provocación activa a las entidades y las hace más agresivas. Nunca quedarse solo. Las entidades atacan con mayor efectividad cuando hay una sola persona. Nunca fotografiar ciertos objetos. Algunas entidades pueden usar fotografías como extensión de su presencia. Cada regla se escribió después de que alguien la violara y sufriera consecuencias. El museo no es un espectáculo. Es una advertencia. El Museo del Oculto Warren permanece en Monroe, Connecticut. La casa donde Ed y Lorraine vivieron durante décadas sigue en pie. El museo anexo está físicamente intacto. Las vitrinas selladas. Los objetos en su lugar. Pero todo ha cambiado. Desde la muerte de Lorraine Warren en 2019, el acceso al museo se ha vuelto casi imposible. No hay horarios públicos. No hay reservaciones disponibles. El sitio web oficial del museo simplemente declara: cerrado temporalmente por renovaciones. Pero la verdad es más compleja. La familia Warren, que ahora administra la propiedad, ha mantenido el museo cerrado deliberadamente. No por renovaciones, sino porque mantener el museo operativo de manera segura requiere recursos, conocimiento especializado y personal dispuesto a asumir los riesgos. Y encontrar ese personal en 2025 es extremadamente difícil. Los guardias de seguridad que trabajaban para Lorraine en sus últimos años han envejecido. Algunos se han retirado. Otros han fallecido. Reclutar nuevos guardias que estén dispuestos a trabajar en un museo de objetos genuinamente peligrosos, que entiendan los protocolos espirituales necesarios y que tengan la fortaleza mental para manejar los fenómenos constantes, es casi imposible. Pero el mantenimiento continúa. Según declaraciones oficiales de la familia Warren, las bendiciones semanales nunca se han detenido. Un sacerdote local, que trabajó con Lorraine durante años, continúa visitando el museo cada semana. Bendice las vitrinas. Renueva el agua bendita. Mantiene los protocolos exactamente como Ed Warren los estableció. ¿Por qué es tan importante? Porque los objetos siguen activos. En 2020, durante los meses de confinamiento por la pandemia, el Museo Warren se convirtió en tema viral en redes sociales. Un rumor comenzó a circular: Annabelle había escapado. La historia se propagó rápidamente. Miles de personas compartieron la noticia. Algunos medios la reportaron como hecho. El pánico se extendió. La familia Warren emitió un comunicado oficial el 30 de agosto de 2020, desmintiendo el rumor. Publicaron una fotografía reciente de Annabelle dentro de su vitrina sellada, con fecha visible. Pero algo en esa fotografía inquietó a muchos observadores. En todas las fotografías anteriores de Annabelle, documentadas durante décadas, la muñeca está en posiciones similares, sentada, brazos a los lados, mirando ligeramente hacia abajo o al frente. En la fotografía de 2020, Annabelle está mirando directamente hacia arriba, hacia la cámara. La familia Warren no ha comentado sobre esta diferencia. En 2021, un documental independiente obtuvo permiso limitado para filmar en el exterior del museo. No entraron al edificio. Solo filmaron la fachada, la propiedad, entrevistas con vecinos. Durante la filmación nocturna, las cámaras capturaron algo inesperado. En una de las ventanas del museo, claramente visible en el metraje, aparece una figura oscura de pie detrás del vidrio. La figura permanece inmóvil durante aproximadamente 3 segundos. Luego desaparece. El equipo de filmación revisó el metraje múltiples veces. No había nadie dentro del museo durante la grabación. El edificio estaba cerrado y asegurado. La familia Warren se negó a comentar sobre el metraje.
Aunque el museo está cerrado al público, ocasionalmente se otorgan permisos especiales a investigadores paranormales, documentalistas o periodistas con credenciales específicas. Estas visitas siguen protocolos extremadamente estrictos. Duración máxima, 2 horas. Grupos máximo de 4 personas. Acompañamiento obligatorio de un miembro de la familia Warren o personal autorizado. Prohibido tocar cualquier vitrina. Prohibido usar equipos de grabación cerca de ciertos objetos específicos, el ídolo satánico, la caja Dybbuk. Bendición previa y posterior obligatoria. En 2022, un equipo de investigadores paranormales de Inglaterra obtuvo permiso para una investigación nocturna de 4 horas en el museo. Trajeron equipos especializados, medidores EMF, grabadoras de audio digitales, cámaras infrarrojas. Los resultados fueron perturbadores. Los medidores EMF registraron picos de actividad electromagnética inexplicables alrededor de 3 vitrinas específicas: Annabelle, el espejo Sadoudal y el ídolo satánico. Los picos ocurrían sin patrón predecible. No había fuentes eléctricas cercanas que pudieran explicarlos. Las grabadoras de audio capturaron fenómenos de voz electrónica, EVP. En múltiples grabaciones, se escuchan susurros que no fueron audibles durante la investigación. Algunos están en inglés, otros en idiomas no identificados. Uno específicamente dice claramente, "Get out". Las cámaras infrarrojas detectaron anomalías térmicas. Áreas de temperatura significativamente más bajas sin explicación física. Una específicamente, alrededor de la vitrina de la caja Dybbuk, la temperatura era aproximadamente 8 grados Celsius más baja que el resto de la habitación. El equipo de investigadores publicó sus hallazgos en 2023. Su conclusión: el Museo Warren contiene actividad paranormal genuina y consistente. Los objetos generan fenómenos medibles. Recomendamos extrema precaución a cualquiera que visite o trabaje en este lugar. Esta es la pregunta que muchos se hacen en 2025. La familia Warren ha declarado públicamente que el museo permanecerá cerrado indefinidamente. No tienen planes de reabrirlo al público general. La razón oficial: responsabilidad y seguridad. Pero hay consideraciones más profundas. Mantener el museo requiere recursos financieros constantes, seguridad, mantenimiento del edificio, servicios religiosos semanales, seguro especializado. La familia Warren ha financiado esto con fondos privados desde la muerte de Lorraine. ¿Pero qué sucederá en 10 años? ¿En 20 años? ¿Qué pasa cuando ya no haya miembros de la familia Warren dispuestos o capaces de mantener el museo? Lorraine Warren consideró esta pregunta antes de su muerte. En su testamento, incluyó instrucciones específicas. Si la familia no puede continuar manteniendo el museo de manera segura, debe contactarse al Vaticano para solicitar orientación sobre cómo proceder con los objetos. Pero el Vaticano nunca ha emitido una declaración oficial sobre el Museo Warren. Existen 3 opciones teóricas. Opción 1, mantener el museo indefinidamente. Continuar con las bendiciones semanales, seguridad permanente, acceso limitado. Esta es la situación actual. Pero es insostenible a largo plazo sin financiamiento externo. Opción 2, transferir los objetos a instituciones religiosas. El Vaticano tiene archivos secretos donde mantienen objetos relacionados con casos de exorcismo. Teóricamente, los objetos del Museo Warren podrían ser transferidos allí. Pero esto requeriría la cooperación del Vaticano, transporte especializado extremadamente peligroso, y garantías de que los protocolos se mantendrían permanentemente. Opción 3, destrucción ritual de los objetos. Esta es la opción más controvertida. Algunos expertos en demonología argumentan que destruir físicamente los objetos podría liberar las entidades completamente. Otros argumentan que una destrucción ritual apropiada, con exorcismo simultáneo, podría neutralizarlas permanentemente. Ed y Lorraine Warren nunca consideraron seriamente la destrucción. Su filosofía era: es mejor mantenerlos contenidos y controlados que arriesgarse a liberarlos completamente. Esa filosofía permanece. Después de 70 años de investigación paranormal, miles de casos documentados, y una vida entera dedicada a estudiar lo sobrenatural, Ed y Lorraine Warren dejaron preguntas fundamentales sin respuesta. ¿Por qué ciertos objetos se convierten en puntos de anclaje para entidades mientras otros objetos similares permanecen neutrales? ¿Qué determina la fuerza de un objeto maldito? ¿Por qué Annabelle es más peligrosa que otras muñecas poseídas? ¿Por qué el ídolo satánico genera más actividad que otros objetos rituales?
¿Pueden las entidades vinculadas a objetos ser genuinamente destruidas o simplemente contenidas temporalmente? ¿Qué sucede cuando un objeto maldito es destruido físicamente? La teoría de los Warren era que destruir el objeto libera la entidad, pero nunca lo probaron experimentalmente. Sería demasiado peligroso. Y la pregunta más perturbadora de todas: ¿cuántos objetos malditos existen en el mundo que nunca han sido identificados? El Museo Warren contiene más de 1000 objetos. Pero Ed y Lorraine investigaron decenas de miles de casos durante sus carreras. No todos los objetos peligrosos llegaron al museo. Muchos permanecen en casas privadas, en tiendas de antigüedades, en colecciones personales, en manos de personas que no tienen idea de lo que realmente poseen. Ed Warren murió en 2006 a los 79 años. Lorraine Warren murió en 2019 a los 92 años. Juntos dedicaron más de 60 años a investigar lo paranormal. Su legado es complejo. Para los creyentes, los Warren fueron pioneros valientes que documentaron evidencia genuina de lo sobrenatural. Ayudaron a familias atormentadas. Educaron al público sobre peligros reales. Y mantuvieron objetos genuinamente peligrosos fuera del alcance de personas que podrían sufrir daño. Para los escépticos, los Warren fueron charlatanes que explotaron el miedo y la superstición. Inventaron o exageraron casos para beneficio personal. Y el museo es simplemente una colección de objetos ordinarios con historias fabricadas. Pero hay un hecho innegable. El museo existe. Los objetos están ahí. Y décadas de testimonios consistentes, de personas sin conexión entre sí, reportan fenómenos similares alrededor de estos objetos específicos. ¿Coincidencia? ¿Sugestión colectiva? ¿O algo genuinamente inexplicable? La respuesta depende de lo que estés dispuesto a creer. El Museo del Oculto Warren permanece cerrado en Monroe, Connecticut. Las vitrinas selladas. Los objetos en su lugar. Las bendiciones continúan semanalmente. Annabelle sigue en su vitrina de vidrio, con su advertencia: Positively do not open. El espejo Shadow Doll permanece cubierto, revelado solo brevemente durante inspecciones. La silla de la muerte cuelga en la pared, fuera del alcance de cualquiera que pudiera sentarse. El ídolo satánico está rodeado de protecciones católicas, vigilado constantemente. La caja D-Book permanece sellada, sus inscripciones en hebreo antiguo intactas. Y las entidades dentro de ellos esperan, pacientemente. Porque el tiempo no significa nada para lo que nunca estuvo verdaderamente vivo. Los Warren dedicaron sus vidas a una advertencia simple. El mal es real. Toma formas tangibles. Y subestimarlo puede destruirte. El museo es esa advertencia, preservada en madera, vidrio, metal y tela. Una colección de lo que sucede cuando las personas no escuchan. Cuando abren puertas que deberían permanecer cerradas. Cuando tocan lo que nunca debería ser tocado. Cuando invitan, sin saberlo, a algo que nunca se irá. El Museo Warren permanecerá cerrado. Pero los objetos dentro nunca dormirán. Y si algún día las bendiciones se detienen, si las protecciones fallan, si las vitrinas se abren, nadie puede predecir qué sucederá. Excepto que será exactamente lo que Ed y Lorraine Warren advirtieron durante toda su vida. Que el mal, una vez liberado, no se detiene. No perdona. Y no olvida.